Amén, hermanos, compartamos. Así como en la lección de la vez pasada, hoy nuevamente el Señor nos trae la importancia de que las casas, las familias sean salvas. O sea que en cada uno de nosotros hay un compromiso muy grande en cuanto al Señor. Y esto al principio no lo vemos porque no nos lo predican, sino que pues no sé si en otro lado lo hayan hecho en otras localidades, pero en cuanto a nosotros no, pero gracias a Dios, sí, esto sí ha sucedido con nosotros. La iglesia está conformada, nuestras localidades están conformadas por familias, excepto otras localidades que hay hermanos solos que no los voy a mencionar, pero sí existen. Pero debemos de ver por nuestras familias. Y este es un compromiso que tenemos debe tener muy presente para el futuro, porque por fe sabemos que vendrán nuevas familias. Y esto es lo que nosotros debemos traer, familias a la iglesia. Nosotros debemos luchar porque las familias vengan. Ya tenemos las suficientes herramientas para compartirles a los que contactemos de que son las familias las que deben. O sea que es un compromiso que vengan hermanos, pero que traigan a sus familias. Y esto es una labor que nos va a llenar de gozo. La iglesia va a ser fortalecida, la iglesia tiene que ser llena de los hermanos que vengan. Por fe sabemos que vendrán. Nosotros debemos de poner también de nuestra parte que predicar este evangelio único que tenemos, con Linda nos hemos dado cuenta de que esas riquezas son inconmensurables, que esta riqueza de poder compartir ese evangelio está a la mano nuestra. Únicamente tenemos que alargar la mano para traer aquí toda la palabra, todo el ministerio, todos los libros, todos la literatura que tenemos a disposición nuestra. Debemos ser diligentes, pero esto nos va a servir ¿para qué? Para ser fortalecidos en Cristo, pero para fortalecer a otras familias que vengan a engrosar la vida de iglesia. Amén, hermanos. Seguimos viendo los mensajes para creyentes nuevos y estamos viendo esta lección acerca de que la familia pues es la unidad de la salvación. Y hemos visto algunos casos de familias que fueron salvas por completo. Y también vimos algunos casos de personas que fueron dañadas por su familia, o sea, por todo lo que hizo una persona en la familia, se dañó todo el entorno, toda la familia. Y llegamos a algunos casos hoy por ejemplo, menciona ahí a Acán, que sabemos que él pues, ocultó algo del tesoro que habían, durante la conquista, él agarró, ocultó algo debajo de su tienda y prácticamente toda su familia fue muerta, ¿verdad? Fue castigada. Entonces, nos dan otros ejemplos acá de cómo es que realmente lo que una persona hace, eh, el pecado que una persona hace, la manera de vivir de una persona, esto va a repercutir en toda su familia. Um, no podemos hablar solamente digamos, de los jefes de casa con respecto al pecado, sino que debemos de hablar de las, de, la, del- de las mujeres, de los hijos, o sea, todo lo que tenga que ver con el pecado que se comete en una familia repercute en toda la familia, ¿verdad? Y esto es un hecho innegable, ¿verdad? Realmente la bendición del Señor está dentro de la familia, pero también el juicio del Señor cae sobre la familia. Y me recordaba de algo que veíamos hoy en el matutino, ¿verdad? Con respecto a que pues Salomón desvió su corazón eh, y prácticamente pues todo lo que Dios había logrado a través de él decae, ¿verdad? Y entramos a ver hoy, por ejemplo, lo que pasó con Jeroboam, que fue uno de los que siguió, pero que había inclinado su corazón hacia los ídolos. Y esto es impresionante porque nosotros todavía no hemos visto a cabalidad que es un ídolo.
pero debemos desechar los ídolos. Los ídolos traen demonios, tienen demonios detrás de ellos, tras de ellos, y quitan la bendición en una casa, ¿verdad? Entonces, hay tantos ídolos en las casas que debemos de tratar con ellos. Yo me recuerdo que el hermano Lee decía de que él evitaba tener todo aquello que no tuviera la expresión del Señor en su casa. Y esto me impresiona porque realmente el camino que tomó Jeroboam, pues llegó a ser de maldición para su familia, pero llegó a ser de maldición para todo Israel. Inclusive lo que hizo Salomón al desviar su corazón también llegó a ser algo que, digamos, desvió el corazón de Israel y el propósito de Dios. Inclusive cuando le habla el Señor, David era alguien que pues era recto delante del Señor, su corazón era un corazón para el Señor, pero Salomón desvió su corazón. Entonces, en la manera que desviamos nuestro corazón en nuestra familia, podemos llegar a maldecir a nuestra familia. Eh, llega el pecado a convertirse en una maldición profunda, ¿verdad? Y algo que decía ahí que, pues lo voy a volver a compartir el domingo, pero me impresionó eso de que, digamos, se pone una semilla ahí y esa semilla va a germinar, ¿verdad? Si es una semilla de maldad, de pecado, esa semilla va a germinar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No podemos nosotros, ¿verdad? Los jóvenes no pueden decir, no, pues que lo que yo haga no va a afectar a mi familia, realmente todo afecta, ¿verdad? Las hermanas no pueden decir, lo que haga es para mí, ¿no? O sea, todo lo que hacemos en contra de aún de nuestra familia repercute en la iglesia, repercute en nuestra vida personal y vida familiar. Entonces debemos de ver, ¿verdad? Debemos de ver y orar al Señor y que Él pueda quitar todo aquello que está haciendo daño a nuestra familia o a la iglesia y que Él que nos haga ver a través de su luz los ídolos que hay todavía como familia, ¿verdad? Necesitamos mucho al Señor en este asunto, ¿verdad? Estas lecciones son maravillosas, debemos de entrar mucho en ellas. Pero también en la otra parte habla acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos como hombres, ¿verdad? Llegar a tener una familia no es un asunto tan simple, ¿verdad? Es un asunto complicado. Eh, no hablamos simplemente de dar dinero, no hablamos de pues estar aquí o hacer lo que cualquier hombre debe hacer. Realmente hemos sido llamados para hacer el testimonio de Dios en la tierra. Y se nos ha llamado para ser ancianos, se nos ha llamado para ser testimonios dentro de las iglesias locales. La responsabilidad de los hombres en la vida de la iglesia es muy grande. Y es impresionante la declaración que hace Josué, ¿verdad? Pero esta declaración va acompañada de una acción que él hace. Entonces, no solamente es que yo proclame algo, sino que realmente mi vivir debe llevar a hacer algo. O sea, yo no puedo decir, mi casa y yo servimos al Señor, pero yo no leo la Biblia o yo no me consagro. Y hay un versículo de la Biblia que dice que nosotros debemos de consagrarnos por nuestros hijos, ¿verdad? Debemos de tener esa consagración. Hay lecciones que nosotros decimos, pero ¿por qué las aprendimos a veces ya tan grandes, ¿verdad? Pero el Señor tiene la misericordia de enseñárnoslas aún y de que nosotros, si hemos desviado nuestro camino en algún punto, volvamos a Él, ¿verdad? Esa es la misericordia del Señor que con su luz nos muestra, de que estamos equivocados, pero que realmente hay esperanza aún para la iglesia con respecto a todos los hermanos varones, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad, ¿verdad? Lo que los hermanos varones tenemos, ¿verdad? Y aquí está Isaías, aquí aparte tengo a Ángel, lo que ellos deben de considerar con respecto a la creación de familias completas, la responsabilidad que tienen en sus manos de llevar a cabo un testimonio, de llevar a cabo un vivir. Entonces, a mí me impresiona mucho esto porque eh, yo cuando empecé a tener familia, la verdad yo no sabía esto, ¿verdad? Pero tampoco puedo decir ahorita como no lo sabía, entonces ya no, sino que tengo que considerar mi camino y volverme al Señor y ver la responsabilidad que hay delante de Él con respecto a la familia que me ha dado. Entonces, hermanos, esta declaración va acompañada de algo, ¿verdad? Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor, pero él asumió la responsabilidad de lo que estaba diciendo, ¿verdad? Tuvo un corazón sincero, tuvo una resolución en su corazón de hacer las cosas que debía de hacer y en pequeñas cosas empezó a llevar digamos, a su familia, ¿verdad? Por la vía correcta.
Y me impresionó mucho el testimonio de, no me acuerdo del apellido del hermano, pero cuando el hermano lo visitó, dice que ya tenía 80 años. Y el hermano le dice, hermano, yo no puedo vivir sin él, pero él no puede vivir sin mí. Y era una comunión tan fuerte la de Dios y este hermano. Era una comunión que no podía ser disuelta por cualquier cosa, ¿verdad? Tal era el punto de que él estaba seguro que el Señor vivía a través de él, ¿verdad? Y que él, para él, su vivir era ir al Señor, pero él, al tener este vivir, entonces él podía traer a su familia a la salvación completa. Hermanos, hoy cada vez que vemos el ministerio, el Señor nos alumbra, pero debemos de tomar resoluciones de corazón. Y hoy es de verdad, el Señor tiene tal misericordia de visitarnos aún esta noche y de decirnos, ¿verdad? Que nosotros debemos, como varones de la iglesia en Misco, eh, debemos de hacer una declaración, ¿verdad? Pero esta declaración es una declaración no solamente de fe, sino que es una declaración que va más allá, es una declaración que tiene que ver con Cristo y la iglesia, con lo que vamos a vivir en el tiempo, ¿verdad? Linda nos explicaba el domingo, ¿verdad? O sea, no debemos de ver el tiempo simplemente cuánto, porque ya nos vamos a morir, no, es realmente cuánto nos queda, ¿verdad? Cuánto nos queda. Y repito, de la escuela de la verdad, cuando el hermano explicó que Pablo le hablaba a Timoteo y le dice Pablo, le dice a Timoteo, he acabado la carrera, me está esperando, será la corona de la vida. Pero la certeza que Pablo tenía al haber corrido esta carrera, ¿verdad? Difícilmente creo yo que alguno de nosotros lo puede decir. No conozco la situación particular de cada uno de nosotros, pero yo por lo menos no la puedo, no podría decir esa frase, ¿verdad? Y necesito llegar a experimentar esto, ¿verdad? Que el Señor pueda tocar hoy nuestro corazón, que toque como lo hizo como lo hizo con Jacob, ¿verdad? Que toque la parte más dura de nosotros, que quite esa parte que nos hace tan fuertes delante de Él y que nos hace tan vulnerables para Él. Entonces, para poder escucharlo a Él. Alabado sea el Señor por eso. Amén. Amén. Pues la lectura de hoy es bien importante porque, bueno, terminó de hablar el hermano con respecto al lado negativo, ¿verdad? En cuanto a que, bueno, el Señor siempre toma en cuenta a las familias, ¿verdad? Aún cuando estos de los ejemplos hicieron cosas pues que no eran adecuadas, el juicio del Señor no solo cayó sobre estas personas, sino sobre sus familias, ¿verdad? Em, es bien importante, como decían los hermanos, tomar en cuenta que todo lo que nosotros hacemos, positivo o negativo, nos afecta de forma corporativa y en este caso, pues afecta a las familias, afecta al cuerpo, ¿verdad? También. Y es bien importante la declaración de Josué, ¿verdad? De que yo en mi casa serviremos a Jehová. Es el ejemplo del hermano que era viejito, el de 80 años, es muy bonito porque no solo fue salvo él, sino que fue salva toda su familia, ¿verdad? Incluidos sus nietos, sus bisnietos. Y eso es bien importante, que nos proyectemos hacia nuestras familias que sean salvos, ¿verdad? Que ninguno se quede sin ser salvos. Em, Hace algún tiempo comenzamos a orar por la familia de mi papá. Me recuerdo yo que recién entramos a la vida de iglesia, pusimos los nombres de todos, de todas las familias. Y de ahí pues para acá, los que fueron salvos, pues fue la familia de mi tía Elsa, que era la hermana mayor de mi papá. Y hasta ahí, ¿verdad? Y hemos seguido orando por ellos. Cada mañana oramos por ellos para que toda la casa de mi papá sea salva. Mis abuelos fueron salvos y los 3 hijos mayores son salvos. Entonces, mi papá, mi tía Elsa, mi tía Egma y sus familias son salvas. Entonces, seguimos orando por los otros 5 que quedan para que sean salvos también, pero sí es bien importante que todas las familias sean salvas.
que nuestros hijos sean salvos y que sobre todo nuestros hijos sean frutos que permanezcan, que no nos demos por decir, que no fracasemos en eso, ¿verdad? Que tal vez vamos a fracasar en muchas cosas, pero que no fracasemos en que nuestros hijos sean frutos que permanezcan y que lleven a la siguiente generación, si el Señor no ha venido, ¿verdad? Y nosotros pues partamos con el Señor, pues que ellos sean los encargados de llevar a la siguiente generación al Señor también, ¿verdad? Así que como decía Marvin, ¿verdad? No solo es una responsabilidad, tal vez recae mucho, ¿verdad? En los jefes de familia, ¿verdad? Por ser la cabeza y representan al Señor como cabeza, pero también nosotras las hermanas, ¿verdad? Como mamás tenemos mucha responsabilidad porque pasamos más tiempo con los hijos, ¿verdad? Quizás las que las hermanas que trabajan pasan aún más tiempo con sus hijos y pues las que pues trabajamos pues tenemos un poquito menos tiempo, pero igual, ¿verdad? Los hijos siempre se abocan a la mamá. Entonces es bien importante, ¿verdad? Que como familias conduzcamos a otros al Señor, principiando por nuestros hijos y ayudándoles, ¿verdad? Ser conscientes de que ellos pues al ser salvos deben permanecer en la iglesia y deben tomar al Señor, tocar al Señor juntos, ¿verdad? Eso ayuda a que los hijos permanezcan y amen al Señor. Hemos visto muchos ejemplos de familias que quizá los padres son salvos, pero los hijos no pueden ni siquiera ver a los hermanos, ni ver cosas del ministerio, porque están vacunados, decía un hermano, contra el evangelio, ¿verdad? O simplemente no sé, ¿verdad? Los obligamos o algo pues, ¿verdad? Que algo se hace ahí, que hay casos negativos, ¿verdad? De que hay familias pues que sí, los papás son salvos, pero los hijos no quieren nada con la iglesia, ni con los hermanos. Entonces, que el Señor nos dé su gracia, ¿verdad? Porque es una gran responsabilidad llevar adelante a nuestras familias. Y pues me gustan estas lecturas porque yo creo que cada lunes se los digo, pero es una palabra que es a tiempo. Es una palabra a tiempo y por todos lados el Señor nos ha estado hablando de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. Y es que apremia el tiempo, ¿verdad? El Señor quiere más familias, el Señor quiere extenderse por todos los lugares, principiando por nuestro Jerusalén, que son nuestras familias, hasta llegar a lo último de la tierra, ¿verdad? Que serán nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, la familia, los familiares, ¿verdad? Pero el Señor desea extenderse hasta lo último de la tierra, porque cuando el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, entonces va a venir el fin y el Señor desea venir. Entonces, pues que el Señor sea nuestra gracia y nuestra fortaleza para cumplir la comisión que nos da como familias y pues que nuestra visión sea ampliada, ¿verdad? De cuidar de nosotros mismos primero para que podamos cuidar a nuestras familias y amarlas así como el Señor pues ama a cada una. Amén. 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 Pues todavía están algunas otras conexiones. Si quieren compartir, hay unos minutos todavía, pero esta es pura palabra de educación, ¿verdad? Todavía terminando estos casos de las casas, como mencionaba Marvin, tal vez Acán es uno de los más famosos, ¿verdad? Que por su codicia y desobediencia acarreó la muerte para su familia hasta la tercera generación. Y eso es bien impresionante, pero no solo ese es el caso. Miren todos los casos que vimos. Y este día terminamos con la casa de Jeroboam, que el problema era el tema de la idolatría, algo que Dios no soporta. La casa de Baasa, que hizo alusión que iba a ser Dios lo mismo que hizo con la casa de Jeroboam. Y bueno, también menciona la casa de Acab, pero es impresionante el asunto de las casas, de Datán y Abiram, que ellos se rebelaron contra Dios y contra Moisés, y miren la reacción de Dios, que la tierra misma se abrió
a los pies de ellos y acabó con esto. Y creo que, bueno, siempre en este lado todavía negativo, vimos el día 1 de la palabra santa de hoy, cómo es que Salomón pasó de ser aquel que hizo vivir una época de oro al pueblo de Dios, ¿verdad? Con la construcción del templo, con la gloria de su, de su reino y de lo que él había conseguido, pero ven, aunque la semana pues va por otro lado en el sentido de que fue la razón darle rienda suelta a sus placeres, ¿verdad? A sus concupiscencias, pero arrastró a su familia y miren todavía el problema que le causó al pueblo, porque a partir de ahí perdió el 90% del territorio. Así que esto es algo bien impresionante que debemos considerar de que cada cosa que hacemos tiene consecuencias. Todo el tiempo sembramos y lo que sembramos lo vamos a cosechar. Pero esto es bien importante para que sembremos lo que conviene, que pensemos lo que es justo, lo que es agradable, lo que es perfecto, lo que es honesto. Pero luego el hermano aquí nos vuelve a llevar a otro, a otro, a otro asunto, ¿verdad? Que es necesario que los cabezas de hogar especialmente tomemos responsabilidad sobre nuestras casas. Llegar a hacer una declaración implica haber tenido, pues digámoslo así, una revelación de algo. ¿Verdad? Bueno, ya vi esto, vi aquello y voy a decir lo siguiente. Entonces, llegar a ese punto donde nosotros podamos decir que vamos a servir al Señor juntos todo el tiempo mientras estemos vivos, esto es algo bien significativo en lo que hay que elaborar, ¿verdad? Entonces, eh, y ser influencia sobre en nuestra familia, ¿verdad? Marcar la pauta, no solo esperar a ver qué Dios hace con esta gente, no, si estamos aquí nosotros, es para que nosotros veamos las situaciones, ¿verdad? Entonces, dice el hermano aquí, yo creo que la cabeza de todos los hogares deben hacer la declaración de Josué 24:15. Entonces, esto es un llamado para todos, dijo el hermano también, digamos, para que los varones hagamos esta declaración y pensemos siempre en toda la familia. Dijo el hermano que es como deshonroso que un miembro de la familia termine alejándose. Eso no puede pasar en nuestra familia, no debe pasar en nuestra guardia, digamos, por un lado. Entonces, amén por esto, amén por esto, ¿verdad? Que nuestros hijos y nosotros mismos nos lleguemos a servir al Señor y a ser uno con esta declaración. Nada que no sea algo obligado, sino es algo que estamos descubriendo. Sin embargo, debe ser algo que debe ser en familia. En familia. Recordemos Jacob y Esaú cuando regresaba Jacob al encuentro de Esaú y temía por su vida. El ejército de Jacob era niños y mujeres, era toda la familia. Entonces, esto es bien pertinente, bien importante. Todo el tiempo, el hermano Jorge decía al principio que la predicación del evangelio debe ser con miras a la familia. Si se le predica a uno que es hijo, vamos a pensar en toda la familia, a uno que es papá en toda la familia, una que es mamá, toda la familia, una que es hija, toda la familia. Todo el tiempo estemos orando por familias, por nuestras familias, por las familias de nuestros hermanos cercanos, toda la familia, toda la familia. Amén. Pues algo más que quisiera añadir, creo que el hermano Mario había abierto su micrófono o lo cerró de una vez, no sé. Pues algo tal vez básico que vimos en esta semana que pasó, perdón, en la semana 2. Recuerdo que decía el aviamiento que Satanás busca ser adorado por el hombre. Entonces él se disfraza de todo lo que nos gusta. Por ejemplo, en cuanto a los niños y adolescentes, puede ser el teléfono, el internet. En cuanto a los jóvenes
que entramos a la adultez. Puede ser algún título, algún carro, pero recordemos que el Señor es celoso en cuanto a esto, porque Él quiere que solo a Él le adoremos. Y, y si nosotros terminamos adorando otra cosa, pues nos puede pasar esto, ¿verdad? Recuerdo yo que en el pasado, yo de niño, mi fuente y mi descanso era mi papá, ¿verdad? Yo no tenía ninguna pena de qué voy a comer mañana, qué ropa ya no tengo ropa. Mi papá miraba que me hacía falta algo y pues me lo iba a comprar, ¿verdad? Él, por decirlo así, él era mi fuente pues el Señor no lo quitó, ¿verdad? Porque yo sentía en él que era mi fuente y mi descanso y recordemos que el Señor es un Dios celoso y cuando nosotros estamos idolatrando a algo que ocupa el lugar del Señor, estamos dándole la legalidad al enemigo de poder entrar en nuestra familia. Entonces debemos de tener en cuenta esto y tener cuidado de esto, ¿verdad, hermanos? Perdón por la tardanza, hermanos. Comparto aunque sea un poquito para no quedarme callado, aunque sea. Amén. Amén. Pues amén, hermanos y hermanas. Estamos en esta última semana del año. Animémonos siempre, sigamos adelante mientras podamos. Hay que estarse reuniendo y seguimos. Amén. Que el Señor les guarde. Amén, hermano Marvin, hermano Isaí, Linda, Esther, hermano Jorge, hermano Mario, hermana Paula. Hermanos, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Provecho.